Hola, bienvenidos a una nueva clase de este curso de CSS desde cero aquí en Programación en Español. Como siempre te recuerdo que toda la clase, la explicación, el enlace a un diagrama que vamos a ver hoy y todo lo demás está en la descripción del vídeo. Sin más preámbulo, vamos a ver el tema del día de hoy, que es el Box Model. Comencemos con la definición. El modelo de cajas o Box Model es justamente la forma en que tiene el navegador de interpretar los elementos HTML que nosotros estamos definiendo. En principio, pues cada elemento HTML es representado por una caja y esa caja tiene distintas propiedades que ya hemos visto en clases anteriores, como por ejemplo un margen, un borde, un padding y el contenido que engloba esa caja. El comportamiento de ese contenido y el comportamiento del tamaño predeterminado de esa caja va a depender del tipo de display que tenga por defecto, eso ya lo vamos a ver. Pero esta representación te la encontrarás en muchos sitios en la documentación e incluso en el inspector del navegador, ya vamos allá. Pero para que entendamos, esto por ejemplo puede ser un div, puede ser un section, puede ser cualquier elemento HTML, bien, donde el contenido es la parte azul, ¿sí? Y aquí pues vamos a ver un ejemplo rápido. Supongamos que pues donde yo voy a tener el contenido del div o las etiquetas que va a contener el div, pues es la parte azul. Y aquí pues yo he establecido 100 píxeles tanto de ancho como de alto, ¿bien? Para la caja del div, en este caso. Luego, he establecido un padding para ese mismo elemento de 10 píxeles, un borde de 1 píxel y un margen cualquiera. Si nosotros utilizamos estas propiedades, sí, el tamaño del elemento total va a variar. ¿Por qué? Porque ya no sería un tamaño de 100 píxeles el div, sino que además tendríamos que sumarle, por ejemplo, si estamos calculando el ancho, 10 píxeles de lado y lado. Tendría por lo menos 20 píxeles más hacia los lados. Y lo mismo con el borde, porque forma parte de la caja, así que pues sumará un píxel de lado y lado. Por lo que esto en teoría debería tener 122 píxeles, no 100. Podemos verlo en la práctica, de hecho. Partamos aquí de un archivo HTML, recuerda que este ejercicio también estará en el repositorio en la descripción del vídeo con todas las otras clases. Y tenemos aquí un div con una clase box. Si vamos al style.css vamos a definir aquí la clase box y aquí vamos a poner aquí un width de 100 píxeles, un alto de 100 píxeles también, un borde de 1 píxel y para que se vea vamos a ponerle un background color azul con un poco de transparencia y además un padding de 10 píxeles, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos ver la representación de esto en el navegador y cómo podemos ayudarnos un poco con lo que es la consola. Si vemos el resultado, esto será algo tal que así. Bien, voy a cerrar aquí y te muestro un poco. Esto tiene zoom, por cierto, ¿vale? Esto debería verse así, ¿sí? Pero por motivos demostrativos vamos a ponerle zoom. Ahora, si yo inspecciono este elemento, ¿vale? Aquí tenemos nuestro div con la clase box. Y si te fijas aquí, el tamaño nos lo está dando justamente allí en el navegador. Puedes ver div.box 122 por 122, que era lo que te comentaba. Si nosotros agregamos aquí a los 100 píxeles que se supone que tiene nuestro div el padding y el borde, esto se va a ir sumando al tamaño final del div. Bien, y esto es súper importante, ¿por qué? Porque esto va a repercutir en lo que es la relación entre un elemento y otros elementos que conformen el total de nuestra página web a nivel de tamaños, ¿sí? Y pues el hecho de llevar, por ejemplo, una página web desde el bosquejo del diseño hacia el código, pues esto se tiene muy en cuenta. Y si te fijas, aquí en la misma consola, revisando la parte del CSS, tenemos la representación del box model. Tenemos aquí el contenido, que en efecto es 100%, ¿sí? Son 100 píxeles de alto por 100 píxeles de ancho. Tenemos el padding, que en este caso son 10 píxeles en todos lados, ¿bien? El borde, lo mismo, pero con un píxel. Y el margen. Ahora te preguntarás, si no hemos definido margen, ¿por qué hay un margen allí a la derecha? ¿Sí? Y esto forma parte de lo que es el tipo de elemento. En CSS podemos encontrar distintos tipos de elementos, entre ellos los elementos inline y los elementos de bloque. Bien, por defecto los elementos de bloque toman el 100% de lo que es el contenedor, es decir, el 100% del body, y por lo tanto, si yo pongo dos elementos de bloque, pues van a tener todo el ancho que sea posible, bien, y se pintarán uno debajo del otro. El otro tipo de elemento son inline, ¿sí? Este tipo de elemento pues va a tomar el ancho según el contenido que tengan. Un ejemplo de elemento de bloque, por ejemplo, son los divs, los sections, etc. Y un ejemplo de elementos inline serían, pues, por ejemplo, un párrafo, un span, un label, etc.
De todos modos, te dejo en la descripción del vídeo un enlace donde tienes una referencia de qué elementos son de bloque y qué elementos son inline. Entonces, por defecto, los elementos de bloque tienen esto. Bien, tienen este margin. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que abarcar todo el ancho de lo que nos permite el navegador. De hecho, si yo pongo esto por aquí, fíjate que el margen pues va creciendo. Yo puedo cambiar esto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí le pongo un display, le cambio el display y le pongo inline, ¿sí? Como no hay contenido, fíjate que ahora nuestra caja es mucho menos ancha. Y si quiero mezclar las cosas, si quiero que se comporte como un bloque, pero que no me agregue ningún margen, sino que pues simplemente me ocupe el espacio que yo deseo, sin márgenes ni nada más, pues puedo utilizar el valor inline block. Bien, y aquí fíjate que ya no hay margen. Y ahora, esta propiedad, este display, ¿de dónde viene? Del user agent. ¿Qué es el user agent? Pues son estilos predeterminados que ponen los navegadores, varía entre navegador y navegador, bien, para los distintos elementos HTML e incluso para el body. De hecho, por ejemplo, el margen que tiene el mismo body que estás viendo aquí en naranja, bien, viene del navegador, no lo he definido yo. Y aquí lo puedes ver, User Agent Style Sheet, y aquí tienes el display del body y el margen que tiene por defecto. Te vas a encontrar en internet pues muchísimas hojas de estilo, librerías, etcétera, que hacen un CSS reset. Bien, y lo que hacen es justamente anular todos los valores que pone el User Agent de los navegadores para tener una hoja de estilos base estandarizada. Bien, esto no es obligatorio utilizarlo, esto va a depender pues, de tu diseño, de ti como desarrollador y de lo que quieras lograr a fin de cuentas y del control que quieras tener sobre tus elementos a nivel de CSS. Ahora bien, te estarás preguntando, todo esto vale, pero ¿qué pasa con el cálculo del tamaño, no? O sea, si yo necesito, pues, por ejemplo, una caja y que todo el conjunto de mi caja sea de 100 píxeles nada más, tengo que estar sumando, restando o haciendo cosas por el estilo. No necesariamente. Bien, tenemos de hecho la propiedad box sizing, ¿sí? Y de hecho, uno de los style resets que te puedes encontrar por allí es justamente cambiar la propiedad box sizing. Esta propiedad box sizing tiene por defecto un valor content box, pero nosotros podemos cambiarlo a border box, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Que si yo defino un tamaño de 100 píxeles, aunque yo le ponga borde y padding, bien, ese borde y ese padding ya están dentro de los 100 píxeles. Esto obviamente nuestro contenido va a ser pues, más pequeño porque justamente va a tomar en cuenta el padding y el borde, pero si son 100 píxeles, son 100 píxeles, no 122 como el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, si yo por ejemplo aquí en mi archivo le pongo un box sizing, border box, y volvemos aquí, tenemos nuestro div con la clase box y si te fijas ahora el tamaño es de 100 por 100. Y si vemos aquí el box model, pues ahora el contenido es de 78 por 78, el padding pues sigue siendo de 10 píxeles, el borde de 1 píxel y eso suma un total de 100 píxeles tanto a lo ancho como a lo alto. Hay otra propiedad que también forma parte, pero no suma, digamos, tamaño a nuestra caja, ¿vale? Y es la propiedad outline. Y es, pues básicamente un espacio que está entre el borde y el margen de nuestro elemento. ¿Bien? ¿Y para qué se usa esta propiedad outline? Pues, por ejemplo, cuando estamos haciendo focus sobre un input y este input pues tiene un pequeño borde azul, ¿vale? Ese borde realmente no afecta el tamaño del elemento, sino que es la propiedad outline. Y esta propiedad se puede usar o puede llegar a ser bastante útil para debuguear cómo se está pintando nuestro elemento, qué tamaño tiene y pues la relación que tiene con respecto a todos los otros elementos de nuestra web, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver el outline ahora mismo de mi caja, podría poner aquí un valor de un píxel sólido de color negro y aquí tenemos el outline. Si te fijas, el tamaño no ha cambiado. Sigue siendo de 78 por 78 el contenido, el padding sigue siendo de 10 píxeles, el borde de 1 píxel y no le hemos definido ningún margen, más allá del elemento de bloque, por lo que tiene pues, el espacio predeterminado por defecto, ¿vale? Este outline sirve justamente para ver
dónde está situado nuestro elemento, qué tamaño abarca a nivel de caja, bien, y pues obviamente la relación con los demás elementos de nuestra página. Muy seguramente te verás en algún tutorial o algún artículo de internet, pues por ejemplo, haciendo debugging con el outline y verás todos los elementos HTML con un borde rojo. Ese borde es la propiedad outline. Y si te fijas, los valores que recibe son muy parecidos al borde. Por ejemplo, un pixel solid red. ¿Vale? En el caso del borde, y aquí tenemos un pixel solid black en caso del outline. Además, también tiene distintos estilos, no solamente pueden ser solid, sino que también puedes tener pues, los puntos, las rayas, las que vimos en las clases pasadas con el borde. Si te fijas, el modelo de cajas es súper importante para entender cómo se comportan los elementos HTML utilizando CSS, cómo se comportará el tamaño y cómo podemos modificarlo a nuestro antojo, ¿sí? Además de cómo puede llegar a afectar la relación a nivel de espacio con los otros elementos. En próximas clases, pues iremos viendo muchas más propiedades y manejando muchos más temas de CSS. Así que si te gusta el curso y te gusta el contenido de programación en español, no olvides suscribirte al canal, compartir el vídeo o el curso y pues suscribirte también a todas las demás redes de programación en español. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Será hasta la próxima clase. Desde aquí un gran saludo y que tengas buen código.